Bienvenidos, hermanos. Les invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos y nos ubiquemos en el capítulo número 22. Vamos a ver solamente 3 versículos, del 12 al 14. Hechos capítulo número 22, versículos 12 al 14, y cuando encuentre la palabra, entonces en reverencia al Señor nos vamos a poner de pie, si puede hacerlo, si no, quédese ahí donde está sentadito o sentadita. Muchas veces hablamos acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Hablamos mucho de eso, de la voluntad de Dios, y yo había estado haciendo eso. Estamos llevando un estudio que se llama Reto Bíblico, y en esto estábamos viendo el hacer la voluntad de Dios, y cumpliendo la voluntad de Dios nosotros podemos recibir bendiciones de parte de Dios, hasta que alguien me preguntó, ¿y qué es la voluntad de Dios? Excelente pregunta. Entonces yo le contesté y le dije, wow, es una tan buena pregunta que contestarla en un texto pues no basta, mejor voy a preparar un mensaje. Y creo que vale la pena, ¿no? Porque hablamos mucho de la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Y sabe por qué? Porque, ¿ya vio cómo se llama el mensaje? ¿Ya lo vio ahí arriba? ¿Sí está? ¿Ha escuchado esa frase alguna vez? Pues ya estaría de Dios, ¿sí o no? Yo lo he escuchado, a lo mejor lo ha dicho usted también muchas veces. Yo en alguna ocasión, o no en alguna ocasión, en muchas ocasiones, lo dije, pues ya estaría de Dios. Y quienes usan esta frase regularmente la usan para referirse a tragedias que han ocurrido o que presienten que van a ocurrir. Por ejemplo, si ya ocurrió algo, pues ya estaría de Dios que ocurriera eso. O si va a ocurrir, bueno, pues ya estaría de Dios. Eso quiere decir que nosotros le estamos atribuyendo a Dios el hecho de que vengan tragedias a nuestras vidas, porque regularmente esa frase se usa para cuestiones de tragedia. Yo he escuchado frases de Dios así lo quiere. ¿Usted también lo ha escuchado? Es más, he escuchado frases más atrevidas. Así estaba escrito que ocurriría. Lo he escuchado realmente. Dios marcó ese destino para mí. Wow. Sobre todo otra vez hablando de situaciones de tragedia. Pero la pregunta es, ¿será que todo lo que ocurre en el mundo, estoy hablando de las cosas malas, todas las cosas malas que ocurren en el mundo, es por la voluntad de Dios? ¿Será que todo es por la voluntad de Dios? Hambre, tragedia, enfermedad, muerte, las catástrofes que hay, terremotos, huracanes, todo es la voluntad de Dios, porque le echamos la culpa a la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que llegara la tormenta y destrozara una ciudad. Era la voluntad de Dios que unos terroristas llegaran a las Torres Gemelas en Nueva York y las destruyeran, matando a miles de personas. ¿Será eso la voluntad de Dios? Algunas personas quieren achacarle a Dios o atribuirle a Dios la responsabilidad de todas las cosas que ocurren. Ahora, muchos versículos en la Biblia, muchísimos versículos en la Biblia nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Quiere decir que si hay tantos versículos en la Biblia que hablan sobre la voluntad de Dios, debe ser un tema bastante importante para Dios. Y si es un tema bastante importante para Dios, pues debe ser en consecuencia un tema bastante importante para nosotros. Amén. Para que nosotros también podamos conocer y entender lo que significa la voluntad de Dios. Y lo primero que entonces por donde tendríamos que comenzar sería por tener claro qué es la voluntad de Dios. La palabra voluntad en el Antiguo Testamento también se traduce como consejo. Por ejemplo, cuando usted va a Isaías 9:6 y hablan de Dios como un consejero. Y un consejero no es alguien que da una sugerencia, alguien que da un consejito. No, eso no es un consejero. La palabra consejero
en el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa el que da una instrucción, una guía, una dirección. Entonces la palabra tiene que ver también con la sabiduría de Dios. Y nosotros sabemos que la sabiduría de Dios es incomprensible para el ser humano. Nadie la puede, lo acabamos de cantar hace un momento, pero no solamente es porque lo cantamos, que lo creemos, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Si usted va, por ejemplo, al libro de Job, capítulo 9, versículo 10, o va a la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 33, ahí le va a decir que es imposible entender la sabiduría de Dios, la forma en que Dios hace las cosas. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 al 9, dice que los pensamientos de Él no son como los pensamientos nuestros y que los caminos de Él no son como los caminos nuestros. Así que es difícil realmente entender la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios. En otras palabras, pensar en la voluntad de Dios tiene que ver con la forma en que Él gobierna a los individuos, a las personas, pero también gobierna las cosas, gobierna su creación, gobierna la tierra, gobierna los planetas, gobierna todo. Eso es lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, la forma en que Él, como Él ha decidido gobernar las cosas de acuerdo a su libre consejo, porque Él así lo ha determinado. Ahora, déjenme le digo algo muy importante, para aquellos que piensan entonces que si ocurrió un terremoto y murieron miles de personas, o llegó un huracán y mató a miles de personas, o destruyó una ciudad, eso es la voluntad de Dios. Déjeme le digo que esa voluntad de Dios, la forma en que Él gobierna, la forma en que Él ha decidido gobernar tanto a las personas como a las cosas, va en perfecta armonía con su amor y con sus virtudes de santidad, de orden y de justicia. Esa es la forma en que Él gobierna. Entonces, antes de que alguien pueda pensar eso, por ejemplo, cuando muere un familiar nuestro, pues ya estaría de Dios. Era la voluntad de Dios. Antes de estar echándole la culpa a Dios, particularmente con aquellos familiares que nos duele todavía más perderlos, por ejemplo, cuando perdemos un hijo, y la gente dice, bueno, pues era la voluntad de Dios. ¿Sería realmente la voluntad de Dios? Antes de tomar esa clase de juicios, déjeme le digo que la voluntad de Dios va de acuerdo a su naturaleza de amor y a sus virtudes de santidad, de orden y de justicia. Si entonces la muerte de alguien va de acuerdo a esto, entonces sí fue la voluntad de Dios que una persona parta a la presencia de Él. Ahora, una cosa es que Dios permita que sucedan cosas, y otra cosa muy diferente es que Dios lo decrete, que Dios lo mande. Son cosas bien diferentes. Dios ha permitido que le ocurra un accidente a usted. Dios ha permitido que llegara el huracán. Dios inclusive permitió que llegaran los terroristas y destruyeran las Torres Gemelas. Sí, una cosa es que Dios lo haya permitido, otra cosa es que Dios lo haya decretado, que Dios lo haya ordenado. En teología, por eso se conoce a esto primero como la voluntad permisiva de Dios, lo que Dios permite que suceda. Y la otra es la voluntad soberana de Dios, lo que Dios dice que ha de suceder. Y porque Él dijo que ha de suceder, sucede y punto. Esa fue su voluntad, esa es una voluntad soberana, pero lo otro es una voluntad permisiva, lo que Dios permite que suceda. Y cuando Dios permite que sucedan cosas es porque tiene propósito. Por eso, Dios no hace las cosas sin pensar, sin meditar. Dios utiliza cualquier circunstancia para traer una enseñanza. Simple como eso. Pero a veces enfocamos entonces en la parte trágica. Entonces, sí, Dios permite que haya enfermedad, Dios permite que haya muerte,
Dios permite que haya violencia, Dios permite que haya pobreza, Dios permite que haya hambre, Dios permite todo ese tipo de cosas, Dios permite que haya pecado en el mundo, Dios permite el trabajar de Satanás en el mundo, sí, Él lo permite. ¿Quién le puede decir algo a Dios de cómo está haciendo las cosas? Él lo permite, pero Él no lo decreta. Pero Él utilizará todas esas cosas, todo lo que está pasando, entonces para mostrar su amor, para mostrar su justicia, su santidad y la forma ordenada en que Él hace las cosas y quiere que usted y yo también hagamos las cosas. Usted ve, por ejemplo, la historia de un Job. El mismo Dios está diciendo que es un hombre perfecto y sin embargo mire todo lo que le sucedió al pobre Job. Lo que no nos podemos imaginar que le pueda suceder a un ser humano, le sucedió al pobre de Job. Dios permitió y Dios decretó. Dios lo decretó. Entonces es posible que Dios nos mande enfermedades, es posible que Dios nos mande tragedias, es posible que Dios mande situaciones que Él provoca para nosotros. Sí es posible, por supuesto que es posible. Pero otra vez, cuando Él hace eso, cuando ahí sí fue su decisión, Él decretó en su voluntad, Él decretó que yo me enfermara o que a mí me pasara tal o cual cosa, cuando Él lo decretó en su voluntad es porque propósito tiene para mi vida. Pero no todas las cosas, no todo lo malo que sucede, podemos echarle la culpa a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos 3 palabras que tienen que ver con voluntad, 3 palabras griegas que tienen que ver con voluntad, 3 palabras, o palabras que tengan similaridad, que se parezcan a la palabra voluntad. En griego hay 3 palabras. Una tiene que ver con el plan y propósito de Dios, lo que Dios ha determinado. Esa es su voluntad, lo que Él ha dicho y así se va a hacer. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, que Dios nos ha escogido y nos ha salvado según el puro afecto de su voluntad. Eso decretó el Señor. El Señor dijo, ya, ahora, cualquiera que reciba a Cristo como Señor y Salvador es mi hijo. Eso es un decreto de Él, es un mandato de Él. Tiene que ver la palabra, hay otra palabra en griego que tiene que ver con la inclinación de Dios para revelar su voluntad, como es el caso que vamos a hablar en un momento más, que es la lectura. Es decir, cuando Dios se acerca, el Dios Todopoderoso, el soberano, se acerca y te dice, esto es lo que quiero que hagas. Esta es mi voluntad para ti. Y hay una tercera, que es cuando Dios muestra su disponibilidad y su gozo. Usted se acuerda, por ejemplo, cuando el Señor Jesús nació. ¿Se acuerda? El anuncio ese tan hermoso que decía, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Y después, ¿qué decía? No, a los hombres de buena voluntad. No, porque entonces no hubiera nacido Jesús. Ese es un error tremendo de interpretación. Una costumbre que tenemos desde la iglesia tradicional. Quítense eso, la Biblia no dice eso. Si Jesús hubiera venido para traer paz a los hombres de buena voluntad, ninguno estaríamos aquí ahorita, créame, ninguna. No dice así, dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Es diferente, es la buena voluntad de Dios. Por la buena voluntad de Dios nació Jesús. Amén. No por la voluntad de nosotros, válgame Dios, qué importantes somos, ¿no? Para mí nació Jesús, no, por la buena voluntad de Dios. Entonces esas 3 palabras se utilizan en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, para hablarnos de lo que significa voluntad o palabras que tienen que ver con voluntad. La armonía entre
entre Dios y el ser humano, o entre el ser humano y Dios, la armonía, fíjese bien, entre el ser humano y Dios, o Dios y el ser humano, se da cuando la voluntad suya, la de usted y la mía, se sujeta a la voluntad de Él. Solo entonces, cuando mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios, hay armonía entre los dos. Nos podemos entender Él y yo. Pero mientras yo quiera hacer las cosas a mi manera, según mi voluntad, pues entonces voy a estar en contraposición de lo que Dios me está diciendo que Él quiere que yo haga. Y en el capítulo de hoy vamos a analizar esto, pero antes de entrar al capítulo de hoy tengo que dar, como siempre, un contexto de la historia para ubicarnos qué es lo que está pasando aquí. Estamos en Hechos capítulo 22, pero si usted se va al capítulo anterior, Hechos capítulo número 21, vamos a ver dónde comienza la historia. Y la historia comienza cuando Pablo es atrapado por unos judíos, cuando Pablo está predicando en el templo. Estos judíos no estaban de acuerdo con la nueva enseñanza del apóstol Pablo, y la nueva enseñanza que traía Pablo era el evangelio de salvación a través de Cristo Jesús. Y eso les ardía a los judíos, a muchos de los judíos, y entonces lo vieron ahí predicando en el templo, lo agarraron, lo empezaron a golpear, lo empezaron a maltratar, hasta que tuvieron que llegar los soldados del Imperio Romano. Entonces, cuando llegan los soldados del Imperio Romano, ellos tienen que dejar de golpear a Pablo, y ellos arrestan al apóstol Pablo y se lo llevan a la fortaleza de ellos, que por cierto se conoce como la fortaleza de Antonia. Era el cuartel general de los soldados romanos, y se lo llevan para allá. Pero en el camino de donde lo atrapan a Pablo y lo bañan, o sea, en el camino del templo a la fortaleza, que estaba ahí prácticamente enseguida, en el camino la gente va detrás de ellos gritando que maten a Pablo. Todo eso está ahí en el capítulo número 21 del libro de los Hechos. Entonces están gritando que maten a Pablo. El pobre Pablo va todo maltratado, va todo golpeado, pero todavía tiene la valentía y tiene la fortaleza de decirle a los soldados: hey, denme oportunidad de hablar con el pueblo. Denme chance de hablar con el pueblo. Y los soldados le dicen: ok, habla con el pueblo. Entonces Pablo levanta su mano, todos atrás van gritando: mátenlo, mátenlo. Pablo levanta su mano y todo se calla, y dice la palabra de Dios que él les empezó a hablar en hebreo. ¿Por qué en hebreo? Porque era una manera de identificarse con ellos. Estoy hablando entre hermanos. Estamos hablando entre hermanos, hermanos que hablamos el idioma, el mismo idioma, ¿no? Aunque el hebreo ya no era tan usado, pero era la forma de identificar a un judío. Entonces llegamos al capítulo número 22, nuestro capítulo. Y en el capítulo número 22, Pablo lo que empieza a hacer es relatar su testimonio de conversión, de cómo tuvo ese encuentro con Cristo, de cómo la gloria de Dios lo iluminó tanto que quedó ciego, y de cómo un hombre vino y le quitó la ceguera. Y este hombre es Ananías, y va a llegar a nuestro relato de hoy. Y dice el versículo número 12. Estamos ahora sí ya en dónde estamos, ¿verdad? Todo lo que había pasado para poder llegar a este versículo número 12. Dice: entonces uno, llamado Ananías, está hablando el apóstol San Pablo, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Entonces, el capítulo número 9, si usted va al capítulo número 9 del libro de los Hechos, detalla todavía con más detalle cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Saulo de Tarso es como se conocía en aquel entonces, que más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Ahora, una cosa importante: Pablo no cambió su nombre, no se lo cambió de Saulo a Pablo, no, era una costumbre. En aquel tiempo era una costumbre que un ciudadano romano, porque Pablo era ciudadano romano, pero de origen judío, usara los dos nombres. Entonces Pablo se llamaba o Saulo Pablo o Pablo Saulo, uno de las dos.
Pero entonces Pablo decide dejar de usar el nombre con el que él era identificado, perseguidor de cristianos, y empieza a usar su otro nombre. No sé si me estoy explicando. Es como si yo me llamara Anthony Oscar, ¿verdad? Un nombre americano con un nombre hispano. ¿Me explico? Y ahora que estoy con hispanos, pues me gusta que me llamen Oscar. Pero si estuviera predicando en inglés, que pobrecitos para los que les predicara yo en inglés, no me iban a entender nada, pues sería Anthony para ellos, ¿no? Así es el apóstol Pablo. Pablo entonces empieza a usar su nombre con el que quiere que empiece a ser identificado, no como perseguidor. Entonces, el Señor le había ordenado a este hombre llamado Ananías, a quien Pablo mismo describe como un varón piadoso según la ley. ¿Qué significa eso? Que era un hombre santo, que era un hombre íntegro, no era un dos caras, no era un hipócrita, era un hombre íntegro, era un hombre realmente entregado a las cosas del Señor, un hombre de valores, un hombre de virtudes. Y también lo describe como un hombre de buen testimonio. Quiere decir que los judíos reconocían que Ananías realmente era eso. ¿Y por qué tiene que entonces Pablo dar el nombre de Ananías? Bueno, porque le va a servir a Pablo. Lo que les voy a contar no son mentiras, es lo que está diciendo Pablo. Pregúntenle a él. Ustedes lo conocen a él. Se llama Ananías. Ustedes lo conocen. Y la gente que estaría ahí diría, sí, claro que lo conocemos. Ese sí es un varón de Dios. Ese es un hombre entregado a Dios. Pregúntenle a él si lo que yo les voy a decir es mentira. Y entonces empieza él a comentar o a compartir el testimonio. En el capítulo número 9 es bien interesante porque cuando Dios manda a Ananías a que vaya a donde Pablo, porque Pablo quedó ciego, al ver la gloria de Dios quedó ciego, entonces Dios manda a Ananías para que vaya y le imponga las manos y recobre su vista. Y cuando Dios le dice a Ananías, quiero que vayas con este hombre, le imponga las manos y que recobre la vista, Ananías le dice, espérame, Señor, ¿estás seguro? Sí, no, espérame, no sé si te acuerdas, pero este tipo nos persigue y nos mata. Y yo sé. Entonces, como que no, estás equivocado. No, quiero que vayas a donde él y le imponga las manos, porque este hombre me es útil a mí. Y ahí es donde cambia entonces la postura de Ananías. Y me encanta este hombre, porque lo primero, cuando yo estaba leyendo esta historia, me hizo reflexionar y preguntarme a mí mismo, y yo iría, si Dios me mandara a donde está la persona que más daño me ha hecho, para hacerle algún beneficio, para mostrarle algún amor, si Dios me lo mandara, ¿lo haría usted? Bueno, realmente es algo bien difícil pararse enfrente de alguien que te hizo tanto daño, pero la enseñanza es que esto solamente pueden hacerlo las personas que están llenas del amor de Cristo. Porque cuando usted está lleno del amor de Cristo, entonces todo rencor, todo odio, todo resentimiento se borra. Y entonces usted puede ir y mostrar el amor del Señor. Por supuesto que para Ananías hubiera sido mejor que Pablo se quedara ciego. No vaya a ser que mañana se le voltee la canica y otra vez nos empiece a corretear y a matar, ¿no? Mejor que se quede cieguito. Pero si Dios dijo que yo vaya y le imponga las manos para que recobre la vista, entonces lo voy a hacer. Y a mí me encanta la forma en que Ananías le habla al apóstol Pablo, diciéndole, hermano. Wow, eso es realmente tremendo. La cosa entonces es que Ananías, Dios no se enojó con Ananías por la indiscreción que él cometió al decirle, Señor, ¿estás seguro? O sea, a lo mejor se te pasó por ahí este pequeño detalle, ¿verdad? Dios no se enojó con Ananías, sino que le contestó, dijo, tengo propósito con él, y Ananías fue. Y cuando llega con Pablo, entonces llegamos al versículo número 13, vino a mí, está hablando Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista.
Y yo, dice el apóstol Pablo, en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Pudo ver entonces a Ananías. A eso entonces Ananías tenía que ir. Y Dios había dicho a Ananías que tenía propósito con el apóstol Pablo. Pero, ¿qué propósito tenía Dios con el apóstol Pablo? Bueno, él iba a ser testigo del Señor. Iba a llevar su nombre por todas partes. Ese era el propósito. Pero en el capítulo número 9 también nos dice algo bien interesante, que para poder cumplir ese propósito iba a ser necesario que Pablo pasara por sufrimientos. Le toca, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dice el versículo 16 del capítulo número 9 del libro de los Hechos. Entonces sí, Pablo iba a sufrir por la voluntad de Dios. Dios había decretado que Pablo sufriera por causa de su nombre. Versículo número 14. Y él dijo, es decir, Ananías le dijo a Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Para conocer la voluntad de Dios, necesitamos ser escogidos de Dios. Amén. Y los escogidos de Dios son los hijos de Dios. Amén. Los escogidos de Dios son los hijos de Dios y son a quienes Dios les revela su voluntad. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Quién es el justo? Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces él iba a recibir, él iba a escuchar la voluntad de Dios. Y este era el motivo por el cual entonces Ananías tenía que ir para imponer las manos sobre Pablo. ¿Cuál era la voluntad soberana de Dios? ¿Cuál era la voluntad que Dios decretó, que Dios dijo, que Dios ordenó para Pablo? Era que llevara su nombre, que predicara la palabra por todas partes, pero que al hacerlo iba a pasar por muchos sufrimientos, iba a sufrir por causa del nombre de Cristo. Dios se iba a acercar, y cuando nosotros vemos todo el testimonio de Pablo, no solamente en el libro de los Hechos, sino en todas las cartas que él escribió, realmente vemos cómo Dios se inclina para hablarle a él al oído y revelarle entonces cuál es su voluntad, qué es lo que él quiere que Pablo haga. Esa es la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habría determinado que Pablo, al llevar la palabra del Señor, el evangelio de la salvación, tuviera que sufrir? ¿Por qué? ¿Sería una forma en que Dios se estaba vengando de Pablo por todo lo que él hizo? ¿Se las estaba cobrando por no sé cuántos cristianos haya matado o haya ordenado que mueran? ¿Será eso? Pues no, eso no era, porque si Dios hubiera querido lo hubiera matado desde el principio. Es más, desde que tuvieron el encuentro él y Cristo ahí lo pudo haber matado y se acabó. Pero no, entonces no era eso. El sufrimiento no era para eso. El sufrimiento era para que Pablo pudiera mostrar que el amor de Cristo es mucho más grande que cualquier cosa. Amén. A tal grado que Cristo se convirtió en el todo de Pablo. Pablo no podía vivir si no era por Cristo y no era para Cristo. Pablo no le interesaba otra cosa que vivir para su Señor, hacer la voluntad de su Señor. Entonces Pablo se iba a encontrar con muchos obstáculos en el camino y él tenía que mostrar que su fe era firme, si no, ¿cómo iban a creer los demás? ¿Cómo le iban a creer a un mensaje de él cuando él mismo se echa para atrás? Cuando se acobarda ante las situaciones, nadie le iba a creer. Entonces Dios dijo: este va a sufrir por causa de mi nombre. Pero por ese sufrimiento muchos van a ver la firmeza de alguien que cree en Dios y que no hay nada ni nadie que lo pueda hacer cambiar de opinión. Y por eso la sangre de los mártires se convirtió en semilla del evangelio. Entre más mataban cristianos, más se extendía
el Evangelio de Cristo. Esa era firmeza. Ese era querer caminar conforme a la voluntad del Señor. Y este es el testimonio de un verdadero apóstol que no perteneció al grupo original de los 12. No como los payasos charlatanes del día de hoy que se autonombran o se autodeterminan como apóstoles por cuestiones místicas de revelación y cosas por el estilo. No, la forma en que Dios llama a un apóstol es esta, como la del apóstol Pablo, que por cierto, él dice, soy el último. No hay más. No hay más apóstoles. Yo soy el último. Si Pablo dice, está inspirado por el Señor, entonces Dios hablando a través de Pablo. ¿Usted está de acuerdo? Amén. Entonces cierre esa puerta a todo aquel que venga con ese título faramayoso o ostentoso de presumir que son apóstoles y que se han autonombrado. No, un verdadero apóstol es llamado así, como el apóstol Pablo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, bien interesante, y quiero que presten mucha atención al paréntesis que voy a decir, porque era necesario, o sea, Dios está llamando, está diciendo que tiene un propósito con Pablo, pero era necesario que Pablo hiciera algo. Mire lo que dice el versículo número 15, por eso le digo que es un paréntesis, porque eso no está en el sermón es hasta el 14. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. ¿Y qué? ¿Y qué? Y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Cristo. No era el bautismo el que lo limpia de pecados, era Cristo el que limpia pecados. Fíjese lo que está diciendo, por eso es un paréntesis. ¿Por qué te detienes? En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿qué estás esperando? Bautízate. El bautismo, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, no es una opción del creyente. Usted tiene que hacerlo. Y el hecho de que Él está diciendo, ¿qué estás esperando? ¿Por qué te detienes? Está diciendo que no debe ser tardado. Usted no debe de demorar mucho tiempo para dar ese paso de fe. No debe de demorar. Acá acabamos de tener un grupo de hermanos que se han bautizado y yo le doy la gloria a Dios por eso. Pero nos gustaría tener más. Si usted no ha sido bautizado, mire lo que le está diciendo el Señor. Porque el llamado de Pablo, cuando Dios tocó a Pablo, no solamente fue para salvarlo, sino fue para llamarlo a un servicio y le dio órdenes. Bueno, déjeme le digo algo. Pablo no es diferente a usted y a mí. El Señor le llamó a usted, lo tocó a usted para salvarle, pero no nada más lo salvó. Él quiere que le sirva y quiere que cumpla con las ordenanzas que Él está dando. Y una de esas ordenanzas resulta que es, ¿qué cosa? El bautismo. Y está diciéndote, ¿qué estás esperando? Órale, muévase. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el cristianismo? Muévete, bautízate antes de que empieces a hacer las demás cosas. Así que si usted no se ha bautizado, no espere a que el hermano Hugo Landaverri vaya detrás de usted y le diga, hermano, ¿usted no se ha bautizado? Yo le sugiero que se bautice. Él en alguna ocasión dijo, y estoy totalmente de acuerdo con él, debería de ser una iniciativa nuestra. Uno es el que tendría que ir con el hermano, me quiero bautizar. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces no retrase más su bautismo si no se ha bautizado. No tiene nada que ver con su salvación. No tiene nada que ver con el perdón de los pecados. No tiene nada que ver con eso. No es de que si usted no se bautiza, entonces usted pierde su salvación. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es una ordenanza de Dios. Una ordenanza del Señor. Es una forma en que usted ilustra que Cristo realmente ya limpió sus pecados. Eso es lo que significa el bautismo y Cristo quiere que usted y yo lo hagamos. Punto, se acabó. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Pero no es regaño. Es nomás para que tomen conciencia. Aquí dice, no yo, ¿qué esperas? Muévete. Eso es lo que le está diciendo
a Pablo, muévete, bautízate, invocando el nombre de Cristo para perdón de pecados, y ahora sí, sal a hacer lo que te he mandado a hacer. Amén. Muy bien, en conclusión, mire, los sufrimientos vienen de parte de Dios, déjeme le digo, no todos, pero Pablo sí podía afirmar que sus sufrimientos eran por la voluntad de Dios. Él sí podía afirmar eso. Dios lo dijo. Yo le voy a mostrar cuánto es necesario que Él sufra por mi nombre, por mi causa. ¿Y por qué Dios así lo hizo? Bueno, porque esos sufrimientos iban a ser un instrumento de ayuda al apóstol San Pablo para que su fe se fortaleciera, pero también un testimonio para que los demás vieran cuando pudieran ser testigos del amor de Dios en él, de su cuidado y de su protección, y de cómo Dios viene al rescate de los suyos. Dios viene al rescate de los suyos y trae paz y trae refrigerio. ¿Cómo podría mostrar Pablo todo eso si no había sufrimiento? Tenía que mostrarlo en medio del sufrimiento. Y Pablo se gozaba por eso. Pablo estaba lleno de gozo por eso. Ya no voy a andar pidiendo que se me quiten las debilidades. Ahora me gozo en las debilidades, porque cuando parece que estoy más débil, soy más fuerte, porque voy a ver el poder de Dios en mi vida. Una canción muy antigua, muy antigua. Sé que aquí solamente el hermano Hugo y allá que se esconde y el hermano Edmundo probablemente conozcan este himno, que no sé quién lo canta, ¿no? Pero decía así, no sé si se acuerdan, decía: sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Se acuerdan de ese? ¿Se acuerdan, no? Llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, hoy tengo que cumplir. Los demás no se lo saben porque solamente cantan cantos cristianos, pero es una canción que se oye muy bonita, se oye muy romántica, se oye llena de sentimentalismo, invita para cantarla, y cuando usted la está cantando con la melodía, hasta se le puede escapar una que otra lagrimita. Pero déjenme le digo que esta canción es más falsa que un billete de $3. ¿A quién le está echando la culpa a este tipo de todos sus sufrimientos? A Dios. Es la voluntad de Dios. Es una canción totalmente antibíblica. Y no es que yo ande de legalista ni mucho más, es antibíblica. Como he dicho en Navidad, siempre digo que esa canción de Santa Claus is coming to town, Santa Claus llegó a la ciudad, es una canción totalmente antibíblica. Es más, es blasfema, porque dice que Santa Claus escucha y ve todas las cosas que tú haces. Eso solamente lo hace Dios. Entonces, ¿qué están haciendo Santa Claus? Lo están haciendo Dios. Pero suena muy bonita, la canción es bien pegajosa y la gente lo canta y los niños ahí los ven, ¿no? Hay mucho cuidado con lo que estamos cantando. Bueno, entonces, ¿cómo podemos echarle la culpa a Dios de todas las tragedias, de todo nuestro sufrimiento? No, la mayor parte de los sufrimientos que tenemos nosotros nos los hemos buscado. Señor, ¿por qué me mandaste esta diabetes? Porque no parabas de comer mamuts, gansitos, coca. Cristal me traía cajas de mamuts, es la culpable de mi diabetes. Entonces, Dios, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Yo no te la mandé, papá, tú solo te engolosinaste de mamuts y de gansitos, de cocas. Entonces, yo no puedo echarle la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor, era tu voluntad que me corrieran del trabajo? Pues porque eres un flojonazo. No hacías nada. ¿Qué querías? Que te pagaran gratis. Pero predicaba tu palabra. No, Señor. No te mandé a que predicaras la palabra en el trabajo. Te mandé a que trabajaras 8 horas.
Entonces ve cómo a veces es bien simple echarle la culpa a Dios. Pero hay sufrimientos como los del apóstol Pablo, que sí son mandados por Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de que esos sufrimientos que Dios manda es cuando nos van a fortalecer en la fe y cuando van a servir para darle gloria a Él, para que nosotros podamos dar testimonio a otras personas de cómo Dios está conmigo en esos momentos tan difíciles. Ahí sí le creo que Dios le mandó sufrimiento y dolor, porque tiene propósito para su vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que es la pregunta con la que comencé. Bueno, lamento decepcionarle, pero este mensaje no es para revelarle la voluntad de Dios. Pero pastor, entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Fácil, y Gustavo lo decía hace un momento en alabanza. La voluntad de Dios se encuentra aquí. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Búsquela. Yo podría decírsela. Podría decirle todos los versículos bíblicos que nos hablan de la voluntad de Dios, pero eso sería hacerle el trabajo bien fácil a usted. Quitarle la responsabilidad de meterse con Dios y empezar a escudriñar su palabra, a revisar su palabra, a leerla con detalle, para empezar a ver cuál es la voluntad de Dios. Y usted lo va a encontrar con palabras claves, como la voluntad de Dios, o como el propósito de Dios, o como lo que Dios determina, o como lo que Dios decreta, ordena. Lo va a encontrar así en la Biblia. Es bien fácil. Y entonces usted empieza a entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, este mensaje tiene el propósito no de revelarle la voluntad de Dios, sino de decirle cómo puede encontrarla, para que entonces se establezca esa comunión con el Señor. Eso es en cuanto a lo general, porque Dios tiene una voluntad en lo general para su vida, pero tiene una voluntad en lo particular. O sea, Dios tiene una voluntad para mí en términos generales. Dios quiere que yo sea santo, Dios quiere que yo predique su palabra. Esa es su voluntad general en mi vida. Pero Dios tiene algo muy particular para mí. Dios quiere que yo haga esto, que yo haga esto. Dios quiere que yo, no sé, o en caso suyo, si es soltero, Dios quiere que me case con fulana o con fulano. Dios quiere que estudie tal o cual cosa. Esa es una voluntad muy particular. Pero si usted no entiende la general, nunca va a entender la particular. Nunca. Le voy a dar algunos ejemplos para que vea cómo puede encontrarlo en la Biblia. Solo es como ayuda, pero no le voy a dar todo. Le voy a dar unos ejemplos. Es la voluntad soberana de Dios. Es decir, Dios ordena. Dios dice, Dios decreta que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Y eso lo encuentra en Romanos 8:27. Así lo dice. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad soberana de Dios nuestra santificación. Dios está trabajando en nosotros para hacernos santos, porque esa es su voluntad para nosotros. Y eso lo encuentra en 1 Tesalonicenses 4:3. Es la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios. Dios ordena que usted y yo seamos agradecidos en todo y por todo. Es la voluntad soberana de Dios. Y eso lo va a encontrar usted en 1 Tesalonicenses 5:18. Es la voluntad soberana de Dios. Dios nos ordena. Dios decreta. Es su voluntad que usted y yo hagamos bien a todos, sin importar qué tan buenos son o que si nos han hecho daño o no. No, a todos, dice el Señor. Primera de Pedro 2:15. Es la voluntad de Dios
que usted y yo soportemos padecimientos, dolores, si así Él lo quiere. Primera de Pedro 3:17. Es la voluntad soberana de Dios que ni usted ni yo vivamos como conforme a los deseos de la carne. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 19. ¿Ve? ¿Sí me explico? Así es como encuentra usted la voluntad de Dios. ¿Quiere saber la voluntad de Dios? Así es como se encuentra. Es la voluntad de gozo. ¿Se acuerdan que hablamos de la voluntad de gozo? La voluntad de gozo del Señor, lo que a Él le llena de gozo. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, que ahora ya sabemos cómo se dice, buena voluntad para con los hombres. Es la voluntad de gozo y de justicia de Dios adoptarnos como sus hijos cuando hemos venido a los pies de Cristo. Eso es lo que Él dice. Usted viene a Cristo, tú eres mi hijo. Porque le entregaste tu vida a Cristo, ahora eres mi hijo. Efesios capítulo 1, versículo 5. Es la voluntad de gozo y de justicia de Dios que todas las personas sean salvas. Dios quiere que todas las personas sean salvas. ¿Sabía usted eso? Dios quiere que todas las personas sean salvas. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Y Pedro también maneja esta enseñanza en segunda de Pedro 3:9. Tristemente, otra vez, esa es su voluntad de gozo, no es su voluntad soberana. Su voluntad soberana es: tú recibes a mi hijo como tu Señor, ahora eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú recibes a mi hijo como tu Señor, yo te regalo vida eterna. Esa es su voluntad soberana. Su voluntad de gozo es que Él quisiera que ninguno se pierda. Pero tristemente no va a ocurrir así. Muchas personas han decidido caminar por un camino diferente del camino que Él ha trazado para llegar a Él. Él ya trazó un camino. Ese camino se llama Cristo. Pero algunas personas han trazado otro camino. Un camino que se llama religión. Un camino que se llama buenas obras. Un camino que se llama como usted quiera, pero no Cristo. Y Él ya trazó un camino. Entonces, tristemente, aunque la voluntad de Dios es que Él está abierto, aquí está, es como si Él dijera: aquí estoy, pero tú decidiste irte por allá, y por allá no era. Y cuando ibas caminando por allá, te dije 1000 veces: para allá, no, por aquí, para allá, no, y te metí el pie, y te caíste, y te levantaste y seguiste más terco. Así que las personas que fueron a dar al infierno fue por su propio gusto, créanme, por su propio gusto, porque Dios, Él está abierto para recibir a todos. Pero esa es su voluntad. ¿Quiere conocer entonces la voluntad de Dios? Búsquela aquí. Es que Dios quiere que usted y yo lo busquemos en la palabra. Eso es lo que Él quiere. Quiere que lo busquemos, quiere que tengamos esa experiencia, quiere que vivamos esa aventura de estarlo escudriñando en la palabra. Yo he dicho 1000 veces y no me voy a cansar, cada capítulo de la Biblia, cada capítulo, Dios le está hablando a usted. Pastor, también en esos donde dice fulano, hijo de perengano, hijo de fulano, hijo de perengano, también ahí, y lo he demostrado. Ahí están las cápsulas en YouTube, se los he demostrado. Dios tiene algo para decirnos en cada capítulo. Por algo está escrito. No era nada más para que usted sepa, no era para que tenga información. Es que Dios le está hablando. Cuando usted tiene su Biblia, es un libro. Pero cuando usted abre la Biblia, dejó de ser un libro. Es Dios hablándole a usted. Dios le está hablando a usted. Búsquelo en oración. Y va a aprender a escuchar la voz del Señor. Yo no sé cuál sea la voluntad de Dios para usted en su vida en particular. No lo sé. Pero lo que sí sé es que usted y yo podemos confiar en que cualquiera que sea la voluntad de Dios para usted y para mí, en lo particular,
Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Sea cual sea su voluntad. Así le toque que el Señor le mande sufrimientos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Llénese de gozo y cumpla entonces la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar.